Y un bus con jugadores de fútbol adolescentes quedó detenido en un puerto de Chile al constatarse que llevaba más que el entusiasmo de estos adolescentes. Patricia Quinzo tiene los detalles. Y en el colectivo se hallaron 400 kilos de marihuana prensada. 37 niños y adolescentes quedaron varados en el lugar esperando alguna respuesta por parte del gobierno. Recién hoy, luego de un largo fin de semana, podrán reencontrarse con sus padres. El presunto autor de este hecho dijo que también él fue estafado. La ilusión de ver triunfar a sus hijos en el fútbol les dio una mala jugada. Un grupo de narcotraficantes les endulzó con la idea de que sus pequeños sean vistos por empresarios de otros países en un torneo internacional. Una historia que no pasaba de ser eso. Historia, pero esta vez inventada. El destino era Chile. En este país debían de participar de la 5ª edición del torneo de interiores y todo supuestamente de forma gratuita. Lastimosamente estos chicos fueron burlados, dejados a su suerte. No había hotel, no había evento, no había dónde, ¿qué iba a hacer? Son 37 menores, entre ellos 13, 14, 15 años. Soñar con un fichaje internacional ya no estaba tan lejos. De eso se aprovecharon supuestamente Bernardo González y Juan Vela Salazar, de nacionalidad ecuatoriana. Ambos habrían convencido a los directivos de participar en el campeonato falso. Finalmente, el bus fue detenido en la frontera de Chile, ya que en él se hallaron 400 kilos de marihuana. El tráfico internacional de marihuana, especialmente hacia Chile, es bastante complejo. Ustedes saben que acá 1 kilo de marihuana de la calidad comercial te cuesta entre 80 a 150 mil guaraníes. En Chile, especialmente cuando más al sur llega, puede llegar a costar a 1.500 a 1.800 el kilo la marihuana. De Bernardo solo se sabe que es paraguayo y mantenía una identidad falsa. El segundo implicado, Juan Vela, fue detenido este lunes en la frontera de Argentina cuando retornaba a Asunción, Paraguay. Él mismo negó ser responsable de la carga y de conocer al presidente del Club 8 de diciembre. El hombre no prestó declaración indagatoria. La Fiscalía, por su parte, lo imputaría por tráfico internacional de droga. ¿Vos era el encargado de toda esa marihuana? No, nada que ver. Ninguna. No tengo, yo conocí 5 minutos, le conocí al señor Raúl Martínez. El hecho se registró este sábado. Según los padres de familia, los chicos fueron bien atendidos por las autoridades de la Cancillería Nacional y el de Chile. Incluso recibieron atención médica por parte de los profesionales chilenos. Se consigue un albergue, se consigue 2 hoteles para el hospedaje de los chicos y de los mayores, con todas las comodidades, con todo, el desayuno, almuerzo, todo gratis. Inclusive, hay que resaltar, se les atendió con los médicos profesionales de allí a cada chico para ver el estado de salud, psicólogos para ver el estado psicológico, con todo este tema que pasaron. Este lunes la preocupación perdió terreno y la añoranza ocupó su lugar. Con amplia sonrisa en sus rostros, los padres ultimaban detalles para ir al encuentro de sus pequeños hasta Clorinda. Eso sí, exhortaron a los padres y directivos de otros clubes que no cometan el mismo error, cual fue confiar en demasía de la buena voluntad de extraños. Cuando uno viene con algo tan lindo, tan perfecto, todo gratis, tan lindo. Tengo aquí que te puedo mostrar la camiseta, la remera, el pantaloncito, la camperota que se pone ahí los jugadores, el vehículo mismo, el colectivo en el cual se transportaron, todo con la foto de otros jugadores de otros países. Cuando hacen eso tienen que llamar la atención. Los jugadores tuvieron que hacer varios traslados de buses para llegar a destino, pero en todo momento y ante un hecho de narcotráfico fueron escoltados por carabineros de Chile y posteriormente por gendarmes argentinos.